Ya, ya se está grabando. Ya chicos, para los que no estuvieron en la sesión anterior, ya les expliqué un poco cómo les voy a enseñar. Básicamente, lo que voy a buscar en patología no es que se lo aprendan todo porque va a ser imposible, sino que como que entiendan los procesos antes que todo y una vez que, o sea, entiendan el proceso ya puedan como que decidir memorizarlo todo, porque eso es lo complicado, ¿no? De pato, que son varias cosas y generalmente intentamos aprendérnoslo todo, pero no se puede si no se han entendido los procesos, ¿no? Entonces, para asegurarme de eso, también durante la clase les pregunto bastante para que lo entiendan y para que se les vaya quedando, ¿no? Porque a veces cuando nos preguntan es como que se nos queda. Ya. El tema del día de hoy es inflamación aguda y crónica. Ya. Primero, Flavia, ¿qué es la inflamación? ¿Sabes? Es cuando hay una acumulación de sustancias dañinas que con- pueden causar un desequilibrio. Ya. Espera, ¿puedes repetir? Creo que estaba conectado a mis audífonos y no está escuchando. Bueno, yo lo considero como una acumulación de sustancias dañinas cuando hay un desequilibrio, más que todo. Ya. Sí, la inflamación va a ser un proceso fisiológico del cuerpo que lo que va a hacer es, frente a una lesión, va a intentar encontrar el origen de esa lesión y deshacerse de esta, ¿no? O sea, como que detener lo que está causando esta lesión. La inflamación no es algo malo, es un proceso fisiológico. Sin embargo, el problema de la inflamación es que si esta no se controla, esta va a traer problemas al cuerpo, ¿no? Entonces, acá vemos como un resumen de qué es la inflamación, ¿no? Tenemos el estímulo, luego va a haber una producción de mediadores. Esto va a causar una afluencia de leucocitos y proteínas plasmáticas hacia el sitio que está causando la lesión y posteriormente la resolución o la reparación. Ya. Primero tenemos que tener en cuenta la diferencia entre inflamación aguda y crónica. Primero, tenemos las manifestaciones externas de la inflamación que van a ser los llamados signos cardinales, que va a ser calor, enrojecimiento, edema, dolor. Y el quinto, que se agregó después, va a ser la pérdida de la función. Eso estaba en su pasito, ¿no? Ahora, el calor, el enrojecimiento, que va a ser el rubor, el edema, el tumor, el dolor. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre la inflamación aguda y la crónica? Uno, el inicio. La inflamación aguda puede ser rápida y va a durar de minutos a horas. También se puede extender a algunos días, pero más allá de cierta cantidad de tiempo ya se va a considerar como crónica, ¿no? Eso es lo que vemos acá en la inflamación crónica. Luego, en infiltrado celular vamos a tener que es un infiltrado principalmente de neutrófilos polimorfonuclear. En cambio, la inflamación crónica va a ser monocitos, macrófagos y linfocitos, mononuclear. Luego, la lesión tisular va a ser generalmente leve y autolimitada, a diferencia de la crónica, que va a ser importante más que todo por la duración, ¿no? Porque todos estos mediadores van a estar acumulándose y van a terminar dañando toda la región alrededor de la lesión. Luego, no va a haber fibrosis en la aguda, pero en la crónica sí es grave y progresiva. Ahora, los signos locales y sistémicos van a ser prominentes y la inflamación crónica va a ser variable, generales y modestos. Ya, ahora acá tenemos, por ejemplo, los ejemplos de los trastornos causados por las reacciones inflamatorias, ¿no? Agudos y crónicos. Agudos, síndrome de dificultad respiratoria aguda causada por los neutrófilos, glomerulonefritis, vasculitis por anticuerpos y complemento, shock séptico por citocinas. Ahora, los crónicos, tenemos a la artritis reumatoide, al asma, la fibrosis pulmonar, causado por, como les dije, los mononucleares, ¿no? Los linfocitos, macrófagos, anticuerpos, eosinófilos, macrófagos y fibroblastos. Ya, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Flavio, ¿cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Los que te acuerdes. Si no te acuerdas también está bien, no me lo puedes decir. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los signos Es que lo escuché cardinales de la entrecortado. inflamación?
No te preocupes. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Los que te acuerdes. Enrojecimiento, dolor, pérdida de la función, que es el que lo agregaron por Wirtov, Virchow. que es Ajá. el que se mencionó, y, y uno más, ya no me acuerdo ese. Está bien acá. Calor, enrojecimiento, edema, dolor y pérdida de función. Ya. Ahora comenzamos con la inflamación aguda. La inflamación aguda va a tener sus tres componentes principales, lo que la va a caracterizar. Uno, va a ser la dilatación de los vasos pequeños. Dos, el aumento de la permeabilidad microvascular y la inmigración de los leucocitos de la microcirculación. Ahora, ¿por qué se dilatan los vasos pequeños? Los vasos se dilatan para que si el flujo sanguíneo se retrase y haya una acumulación de leucocitos. Esto lo voy a explicar después. Luego, aumenta la permeabilidad microvascular para que los leucocitos puedan migrar em, de la sangre, desde la sangre hacia el lugar de la lesión, ¿no? Y bueno, esa migración se da para destruir el agente lesivo. Ahora, principalmente, o la primera, como les expliqué, tenemos la vasodilatación. Ahora, ¿cómo se va a dar la vasodilatación? Vamos a tener una contracción de las células endoteliales, estimulado ¿por qué? Por la histamina, la bradicininas, los leucotrienos, y se va a producir rápidamente tras la exposición al mediador, en alrededor de 15 a 30 minutos y suele durar poco. Dentro de esto vamos a tener dos términos importantes, que es la estasis y la linfaginitis. La estasis va a ser una ingurgitación de los eritrocitos y se va a observar con una coloración rojiza, mientras que la linfaginitis va a ser una inflamación secundaria de los vasos linfáticos. Entonces se puede apreciar como que una especie de canales rojizos que van a ser estos vasos linfáticos. Ahora, el porqué de todo esto, comenzamos con que se da la vasodilatación, ¿no? Acá vemos un vaso sano donde tanto la presión hidrostática como la presión coloidosmótica van a estar igual, entonces no, el agua no va a querer ni salir ni ingresar. Luego, en el exudado vamos a tener que por aumento de la presión hidrostática, eh, las sustancias van a querer salir del vaso, ¿no? Ahí vemos que va a haber una apertura de los espacios interendoteliales y fuga de líquidos y proteínas. Mientras que el trasudado va a ser una disminución de la presión coloidosmótica. Entonces, al haber menos proteínas, el agua va a filtrarse, ¿no? Porque no hay nada que la esté jalando, por así decirlo, dentro del vaso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la estasis y la linfaginitis? Al haber esta contracción de las células endoteliales, al haber también esta vasodilatación, todo se va como que quedar, o bueno, no va a haber tanto flujo sanguíneo y por esto va a haber un aumento de la cantidad de eritrocitos, ¿no? Esto es la estasis. Los eritrocitos, como ya no se mueven tanto, se empiezan a apilar uno tras otro y se da una ingurgitación, por esto el color rojizo. Entonces, lo que hacen los vasos linfáticos es, no, hay demasiado líquido acá, entonces lo vamos a drenar. Y al drenar se inflaman y se da la linfaginitis. ¿Se entendió hasta ahí, no? Ya, genial. Luego tenemos el segundo paso, que es el reclutamiento. Ese a su vez se va a dividir en qué: la marginación, el rodamiento, la transmigración o diapedesis. Comenzamos con la marginación. Debido al flujo, los leucocitos van a adquirir una posición periférica. Lo que les mencioné, ¿no? Debido al flujo reducido, los linfocitos que generalmente se encuentran a la mitad del vaso van a adoptar una posición periférica, lo que les va a permitir tener contacto con las moléculas de adhesión que están en el endotelio. Y justo acá se da el rodamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que este leucocito va a tener sus determinadas moléculas de adhesión llamadas las selectinas. Estas selectinas lo que hacen es se unen a otras selectinas en el endotelio. En este caso, los linfocitos van a tener la L-selectina, mientras que en el endotelio vamos a tener la P-selectina y la E-selectina. Ey, ya. El problema de las selectinas, por así decirlo, es que no tienen
una capacidad de adhesión muy fuerte, por lo que el flujo sanguíneo que se esté dando en ese momento es capaz de arrancar a los leucocitos del lugar de donde están. Pero el beneficio de esto es que también va a permitir a los leucocitos buscar otras moléculas de adhesión que se encuentren en el endotelio. Entonces, eh, este va a ser el paso 2, ¿no? Mientras los leucocitos se van adhiriendo a las selectinas, van a llegar otras moléculas como las quimiosinas que van a activar a las integrinas. Entonces, hasta ahí que tenemos, el leucocito se adhiere por la selectina. Entonces, como se está dando la inflamación, van a liberarse las quimiosinas que van a activar a las integrinas. Las integrinas sí van a tener una alta afinidad. Va a ser la integrina con su ligando de integrina, las ICAM1. Esto va a permitir una adhesión estable y que después pueda migrar a través del endotelio gracias a la PCAM1 o la CD31, ¿no? Ya, luego, una vez que han ingresado, van a llegar hasta el punto de la lesión, lo que lo esté causando, y lo van a fagocitar. Ahora, ¿por qué generalmente no se dan estas uniones? Porque si es que no hay un estímulo, una lesión que active todo esto, las selectinas, por ejemplo, que son las primeras que les expliqué, van a estar guardadas. En este caso, como leen abajo, la P-selectina va a estar guardada en las vesículas de Weibel-Palade, que posteriormente son activadas por la trombina o la histamina, o también la selectina E y la selectina L que van a activarse por el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1. Ahora, si ven el cuadro de la derecha, vamos a tener un cuadro donde se muestra la actividad por los días, donde vemos que el inicio del edema va a coincidir bastante con los neutrófilos. ¿Por qué? Porque los neutrófilos son los que en mayor cantidad están dentro de todo nuestro cuerpo y también los que expresan mayor cantidad de ligandos de selectina e integrinas. Entonces, una vez un doctor me acuerdo que me explicó que los neutrófilos van a ser, por así decirlo, los guachimanes. Van a ser muchos y van a ser los primeros en actuar, sin embargo, no van a tener una especialización como van a ser los monocitos y los macrófagos. Ya acá vemos, ¿no? La familia de la selectina, la L-selectina que se encuentra en los leucocitos, la E-selectina en el endotelio activado, la P-selectina en el endotelio activado, y en la familia de las integrinas el LFA1, el MAC1, el BLA4 y el alfa-4 beta-C. Ya. Mm. Y Ari, ¿qué es la estasis y por qué se da? Te da por la acumulación. Eso sí, espera. Por la ingurgitación. Ajá, de los eritrocitos. Ya, justamente, ¿no? Lo que les decía, al haber menos flujo de sangre, los eritrocitos se apilan y terminan quedando separados, por así decirlo. Eh, Fiorella, ¿qué es la linfaginitis y por qué se da? Ok, Flavia, ¿por qué se da la linfaginitis? Creo que, no sé si estoy mal, pero creo que explicaste que era por la necesidad de drenar, ya que había una acumulación de eritrocitos, tenían que drenarlo. Sí, exactamente, o sea, se tiene que drenar todo ese líquido que está, entonces los capilares linfáticos van a actuar, ¿no? Pero el problema es que estos se pueden inflamar y ya se da la linfaginitis. Ya, ahora vamos a tener los mediadores de la inflamación. ¿Cuáles van a ser sus propiedades? Uno, que van a ser producidas a partir de células locales y o mediadores lejanos, ¿no? Luego, van a poder encontrarse desde gránulos como las amidas o de novo como la prostaglandina y los leucotrienos. Ahora, los principales productores van a ser los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos y a partir de proteínas, ¿no? Como es el caso del complemento que se produce en el hígado. Y que la mayoría de los mediadores van a durar poco tiempo. Ahora, ¿cuáles son esos mediadores? La histamina, la prostaglandina, los leucotrienos, citocinas, quimiosinas, factor activador de las plaquetas, complemento y cininas. Ya,
Por ejemplo, acá vemos esto, ¿no? Que los mastocitos van a estar produciendo casi la mayoría de todos, la histamina, prostaglandina, leucotrienos, citocinas y el factor activador de las plaquetas, mientras que el complemento y la cinina se van a dar en el plasma porque se producen en el hígado. Ya, ¿qué puedo preguntarles de acá? Mm, Flavio, ¿cómo se activan las integrinas? ¿O qué molécula se da para que se activen las integrinas? Pucha, no me acuerdo. Ya, no hay problema. Son las quimiosinas. Como les digo, la lesión va a empezar a liberar bastantes productos, por así decirlo, y uno de estos van a ser las quimiosinas, ¿no? Que van a estar activando a las integrinas para que éstas se expresen, porque estas, como les digo, no están expresadas generalmente hasta que les llegue el estímulo. Algo que me olvidé de explicarles es la quimiotaxis, que es básicamente que un estímulo, una vez que el leucocito ha atravesado el endotelio y ya se encuentra en el tejido, el estímulo va a cambiar, va a formar el esqueleto de actina que está en el citoesqueleto, ¿no? Del leucocito y va a lograr que esta actina se polimerice y como que funcione a manera de brazos para los leucocitos. Estos se extiendan y se arrastren hasta el lugar de los microbios, ¿no? De donde esté la lesión. Entonces, acuérdense, la quimiotaxis va a estar dado por moléculas, determinadas moléculas que estén produciendo los microbios, que van a producir que hay un cambio en la conformación del esqueleto de actina del leucocito, se extiendan una especie de brazos que ellos van a tener y se arrastren a partir de estos. Ya. Justo acá estaban los... ¿Se me escuchan, no, chicos? Sí, se te escucha. Ok, gracias. Justo acá tenemos los mediadores celulares, ¿no? ¿Cuáles son? Van a ser estos ocho. Las aminas vasoactivas, la serotonina, la histamina, que lo que van a producir es vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y activación endotelial. Luego, derivados del ácido araquidónico como las prostaglandinas y los leucotrienos, que estimulan la acción vascular y celular e inflamación aguda. Esto es importante diferenciar. Las prostaglandinas van a provocar vasodilatación, mientras que los leucotrienos van a aumentar la permeabilidad vascular y van a causar la quimiotaxis. Y Yari, ¿qué era la quimiotaxis? El cambio que se va a ver en el esqueleto de la actina, Ajá, o sea, dado por las no de la moléculas. actina per se, sino del leucocito. Pero es un cambio conformacional de la actina, ¿no? Para que este se pueda arrastrar una vez que ya ha ingresado al tejido. Luego vamos a tener el factor activador de plaquetas que va a contribuir a la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, la adhesión de los leucocitos, luego las especies reactivas de oxígeno que van a estar en fagosomas para destruir los diferentes agentes que sean fagocitados, el óxido nítrico, que va a ser el vasodilatador más potente a nivel del cuerpo, luego las citocinas y las quimiosinas, que van a estar siendo producidas por macrófagos, células endoteliales, mastocitos. Activación endotelial a nivel sistémico va a desencadenar la fiebre, anomalías metabólicas e hipotensión como parte de la tormenta de citocinas. Luego, las enzimas lisosómicas, que van a actuar a nivel de los fagosomas para destruir distintos agentes etiológicos. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Diferenciar, ¿no? ¿Qué va a hacer cada uno? La serotonina y la histamina, vasodilatación. ¿Para qué se daba la vasodilatación? Para que disminuya el flujo sanguíneo y así los leucocitos puedan quedarse en el sitio donde se requiera, ¿no? Donde esté dándose la acción de la lesión. Luego, los derivados del ácido araquidónico, bien, la diferencia, vasodilatación, prostaglandinas, permeabilidad vascular y quimiotaxis, leucotrienos. ¿Para qué va a ser la permeabilidad vascular? Para que los leucocitos puedan atravesar la pared endotelial y la quimiotaxis, lo que ya sabemos, ¿no? Luego, el factor activador de las plaquetas, otra vez vasodilatación y va a aumentar la permeabilidad para que los leucocitos puedan atravesar. Luego, las especies reactivas de oxígeno, que ya lo vimos en la anterior clase. El óxido nítrico, otra vez la vasodilatación. Las citocinas y las quimiosinas, que
Si es que no se acuerdan, las citocinas y las quimiosinas van a ser como una especie de mensajero dentro de nuestras células, ¿no? Algunas van a servir para esto, otras para eso, unas para inflamación, otras para desinflamar. Entonces, esas citocinas van a formar una especie de mensajeros, ¿no? Y por último, las enzimas lisosómicas que van a actuar a nivel de los fagosomas. Ahora, acuérdense que si hay demasiadas citocinas o quimiosinas, se da lo que se conoce como la tormenta de citocinas, ¿no? Es lo que se nos explicaba en el COVID, que la mayoría de muertes no estaba dada por el virus per se, sino porque las citocinas que esto o que se liberaban eran demasiadas para el cuerpo y causaban un montón de estragos. Luego, esos son los mediadores celulares, vamos a tener los mediadores plasmáticos. Estos van a ser producidos en el hígado y van a estar activados, inactivados generalmente en el plasma y van a adquirir sus propiedades en el sitio de la inflamación. Esto se da mediante la proteólisis. Ahora, los dos mediadores plasmáticos más importantes va a ser el complemento, si recuerdan inmunología, y el sistema de coagulación y cininas. El complemento va a tener la función de, ya sabemos, quimiotaxis, activación de leucocitos, muerte directa a través del complejo de ataque membrana, el MAC, y vasodilatación por estimulación directa de los mastocitos, mientras que el de coagulación y cinina ya la trombina, bradicinina, que va a aumentar la permeabilidad vascular y va a contribuir a la contracción del músculo liso, vasodilatación y a la expresión de receptores de adhesión molecular. Flavio, mencióname los mediadores celulares que te acuerdes. Bueno, este, serotonina y histamina, que es para vasodilatación, derivados del Ujú. ácido araquidónico, que es para, derivados del ácido araquidónico, que es para algo para la permeabilidad, si no me equivoco. ¿Está bien? No me acuerdo este que lo puse, lo acabo de escribir, pero en siglas, que era factor de plaquetas, si no El me factor equivoco, algo activador con de plaquetas, plaquetas acá. no, factor activador de plaquetas, que era para vasodilatación, citoquinas y quimiosinas, que son para mensajeros, y enzimas lisosomales, pero no me acuerdo, No, no lo no. apunté yo para qué era. Ya está bien. Son todas estas, ¿no? Ahora, Hilary. ¿Es Hillary o Hilary? Perdón. Y Yari. Ok, Hillary. Según el origen, he mencionado que pueden estar en gránulos o se pueden activar al momento, ¿no? Se van a empezar a producir. ¿Cuáles están en gránulos y cuáles se producen en el momento? Ay, no, no escuché eso, perdón. Ok, estaba acá. Creo que tampoco lo expliqué. Ah, no, sí lo expliqué, pero fue al toque, ok. La cosa es que desde gránulos, las aminas, por ejemplo, van a estar guardadas para cuando se necesite, entonces reaccione al toque. Es como lo más rápido que puede usar, ¿no? Digamos, llega la lesión, el microbio y los leucocitos necesitan usar eso, van a sacar rápidamente las aminas. O también se pueden producir de nuevo como las prostaglandinas y los leucotrinos, es decir, se van a producir después de detectar al agente. Ya, esto es lo mismo lo que estábamos viendo, que por ejemplo, los mediadores celulares, la histamina, serotonina, los enzimas lisosomales, van a estar preformadas en glándulas secretoras, lo que les digo, ¿no? O también vamos a tener las que se sintetizan de nuevo, las prostaglandinas, leucotrienos, el factor de activador de plaquetas, las ROS, el óxido nítrico y las citoquinas. Ahora, ¿quiénes son el origen? Las células, los mastocitos, los basófilos, los neutrófilos, los macrófagos. Y también en el plasma vamos a tener el factor 12, el de Hagerman, que va a servir para el sistema de quininas y la coagulación, la fibrinolisis. Y el sistema de complemento y activación, que va a ser el C3A, el C5A, el C3B, C5B, al 9, que iba a ser el complejo de ataque a membrana. Y es lo mismo acá abajo, en el cuadro de abajo, ¿no? Los derivados del plasma y los derivados de célula. Acuérdense también eso que les menciono, ¿no? Que hay algunos que van a estar preformados
para que puedan usarse al momento, ¿no? Las aminas, la histamina, serotonina y los que se sintetizan de nuevo. Luego, ya han escuchado lo de la vía del ácido araquidónico. Parece mucho con el cuadro este que se ve, pero en realidad es bastante fácil una vez que lo entienden. Por eso les digo, siempre para Pato, entiendan primero y después se lo aprenden todo, porque si no lo entienden, primero no se les va a quedar nada. Entonces, acá tenemos nuestra membrana celular que va a ser una bicapa lipídica, va a tener sus fosfolípidos. Entonces llega una lesión, un estímulo que libera un par de fosfolípidos. A estos fosfolípidos les agregas le llega la fosfolipasa A2 y ya tenemos el ácido araquidónico. Entonces recuerden, fosfolípidos en la membrana, le llega el estímulo, la fosfolipasa A2 la va a convertir en ácido araquidónico. A partir del ácido araquidónico vamos a tener dos caminos, uno mediante la ciclooxigenasa y otro por la 5-lipoxigenasa. Acá es donde pueden entrar ciertos fármacos, ¿no? También para farmacología. En la ciclooxigenasa pueden ingresar los COX-1 y los COX-2, los inhibidores que van a evitar que se dé toda esta cadena que le sigue después, ¿no? El ácido acetilsalicílico y la indometacina o la 5-lipoxigenasa como los inhibidores de lipoxigenasa. Ahora, del ciclo de la ciclooxigenasa va a salir la prostaglandina G2 y luego la H2. Y a partir de esa va a salir la prostaciclina G1, el tromboxano A2, la prostaglandina D2 y la prostaglandina E2. Ahora, todos estos no van a actuar del mismo modo. Es importante que se lo aprendan porque también lo preguntan, no solo para patología, sino como ya les voy diciendo, para farmacología, porque por ejemplo, las prostaciclinas lo que hacen es inhibir la agregación plaquetaria y van a causar vasodilatación, mientras que el tromboxano va a causar la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Ahora, la prostaglandina 2, D2 y la E2, que van a causar aumento de la permeabilidad vascular, vasodilatación y quimioatracción, la quimiotaxis, lo que les dije hace rato. Y por el otro lado vamos a tener el de la 5-lipoxigenasa, donde a partir del 5-HPET vamos a tener las 12 lipoxigenasas, la lipoxina A2, la lipoxina B4, que van a tener su función a nivel de las plaquetas, ¿no? Van a causar la adhesión de neutrófilos y quimiotaxis con el LTB4. Luego, estos leucotrienos también van a irse por el camino del LTC4, LTD4, LTE4 y lo que causan es el broncoespasmo, ¿no? Por eso cuando uno tiene esas enfermedades que causan broncoespasmo, se les da antagonistas del receptor de leucotrienos para que así estos no tengan dónde actuar. Y bueno, acá en este cuadro en la parte superior es lo que les digo, ¿no? Vasodilatación que lo causa prostaglandinas, prostaciclina I2, la prostaglandina E2, la D2, luego vasoconstricción, que tromboxano, leucotrienos, el aumento de la permeabilidad vascular, los leucotrienos, la quimiotaxis y la adhesión leucocítica, el leucotrieno B4. ¿Alguna duda con esto, chicos? Ok, es bastante, pero lo tienes que desglosar, ¿no? Fosfolipasa, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, y de ahí a dónde se va y diferenciar. Algo que les puedo preguntar de acá. Ah, ya sé. Flavio, ¿cuáles son los mediadores plasmáticos? Los mediadores de la inflamación plasmáticos. ¿Te acuerdas o...? No, no, a ver, diga. Ya, sí, son esos. El complemento y el sistema de coagulación y ciminas. Esos son los plasmáticos. Acuérdense, se divide en celular y plasmático. Celular, lo que ya nos acordamos, amina, serotonina, ácido araquidónico, el factor de plaquetas, la arroz, óxido nítrico, citoquinas.
y los mediadores plasmáticos, el complemento y coagulación y ciminas. A ver, Yari, explícame la vía del ácido araquidónico y te voy a dejar la imagen, pero lo que te acuerdes, ¿no? O sea, no me expliques qué hace la prostaciclina, sino como que todo en general y en tus propias palabras. Lo que me acuerdo es que hay una membrana y- que es, ay, ¿qué era? Bicapa lipídica Una que va capa a tener. lipídica, ¿no? De la membrana Ajá. celular. Va a venir el fosfolípido. No, hay un estímulo y libera fosfolípido Ujú. y del fosfolípido se junta con el A2 y se La forma el fosfolipasa ácido, 2. Ajá. ajá, y se Ya, forma el ácido araquidónico. y ahí de ahí Se separa en dos, tiene dos caminos, la verdad. del ciclooxigenasa y la 5-lipoxigenasa. Ajá, perfecto. Ya de ahí te tienes que aprender qué hace cada uno, ¿no? Luego tenemos lo que estábamos mencionando, ¿no? El mediador plasmático, que va a ser el... No puedo esconder esto, lo vamos a dejar acá. El complemento. Flavia, ¿tú has llevado ya inmuno? Sí, el ciclo Ok, pasado. ok, entonces, ¿sabes qué es el complemento? Sí, perdón, es el son dos, ¿no? El de complemento. Bueno, ya, la cosa es que defiende y en esa parte creo que hay las tres vías, esas que se forman como si fueran Legos, así me lo Ujú. dijo mi amigo. Y ya pues está la vía clásica, la alternativa y la de las lectinas y la que era más efectiva, me acuerdo que dijeron que era la alternativa porque no se utiliza energía. Tenías que hacer de diferentes reacciones. Una era, si eran bacterias, virus, otra si era del agua, y ya pues se forman como leñitos para formar, por ejemplo, en esa se forma en una de ellas se forma lo que es el MAC, pues, que es el complejo de Ajá, ataque membranal. sí, justamente el complemento van a ser moléculas que van a estar en nuestro plasma, que van a actuar y no solo no van a tener una forma específica, sino van a terminar teniendo una función de inflamación, de la fagocitosis y de la lisis del microbio, ¿no? Van a ser como un sistema protector de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo se da? Va a tener sus tres vías, la alternativa, la clásica y la de la lectina, como nos explicaba Flavia. Ahora, la alternativa va a requerir que se active por la superficie de los microbios, por moléculas que van a estar en la superficie de los microbios. La vía clásica se va a dar por la fijación del complemento C1 y la vía de las lectinas porque tiene, o sea, se une el residuo de manosa con con la lectina, ¿no? Ahora, todos estos desembocan en la C3 convertasa. La C3 convertasa lo que va a hacer es, por así decirlo, partir la C3 en C3A y C3B. Luego, este C3B se va a depositar sobre un microbio y va a formar posteriormente a la C5 convertasa, que va a partir a la C5 y de ahí podemos tener un camino, ¿no? Como es la formación del CAM, que es el complejo de ataque a membrana, que va a permitir que se lise el microbio. ¿A partir de quién? De la C3 convertasa, que después va a formar la C5 convertasa y el CAM. Luego, el C3B, que acuérdense, el C3, a partir de la C3 convertasa se partía en dos. Siempre se parten en dos todo el complemento, en su A y en el B. El C3B se va a depositar sobre el microbio y va a servir para la fagocitosis, para la opsonización, para que venga un fagocito y pueda engullir al microbio. Y también va a tener funciones anafilácticas, ¿no? La de inflamación. Todas las que tengan una A van a servir para esto, para el reclutamiento, la activación de los leucocitos y la destrucción de los microbios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces pueden haber errores genéticos y el complemento no va a funcionar correctamente. Acá vamos a tener al inhibidor de C1, por ejemplo, el de la vía clásica, y que va a causar, si es que no funciona bien este C1 por el inhibidor, va a haber un angioedema hereditario. Luego, si tenemos el factor acelerador de la degradación, el DAF y el CD59, vamos a tener la hemoglobinuria paroxística nocturna. Esto acuérdense porque ha venido en un examen. Entonces,
¿Qué hace el DAF? Va a evitar la formación de la C3 convertasa y el CD59 va a inhibir el complejo de ataque a membrana. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una deficiencia en GPI, que es como que el que va a anclar estas sustancias, se va a dar lo que les digo, ¿no? La hemoglobinuria paroxística nocturna. Y luego vamos a tener el factor H, cuya función es inactivar la C3 convertasa y la ineficiencia de esta misma va a causar el exceso de complemento. Esto se da en, por ejemplo, una nefropatía llamada como el síndrome hemolítico urémico y la degeneración macular húmeda del ojo. Entonces, vemos que cuando hay un error a nivel genético que afecta el complemento, se dan esas cosas, ¿no? El angioedema, la hemoglobinuria, el síndrome hemolítico urémico. Acá están los efectores, lo que ya les he estado mencionando, lo que causan vasodilatación, la Después les voy a enviar este PPT para que puedan repasar, porque acá también lo he juntado. Está la prostaglandina, histamina, serotonina, los de la permeabilidad vascular, las aminas, las bradicininas, leucotrienos, los de quimiotaxis, los que causan la activación leucocitaria, fiebre, dolor y lesión tisular. Ahora vamos a tener, hasta ahí todo claro, ¿no? Ya, perfecto. Ahora vamos a tener la evolución de la inflamación. ¿Qué es lo que pasa con la inflamación? Tenemos sus características. Primero, se van a dar los cambios vasculares, el reclutamiento de neutrófilos, la lesión tisular limitada. Ahora, esto puede tener varios caminos, aunque parezca que el único camino posible sería la resolución. No. Primero tenemos la resolución, que es la estimulación del estímulo lesivo, la eliminación de los mediadores y las células inflamatorias, la sustitución de las células lesionadas y la función normal. Ese es el mejor de los casos donde la inflamación es controlada, se elimina el estímulo y se resuelve el problema y todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, si por ejemplo hay, como vemos en la imagen, una formación de pus, un absceso, porque hay demasiados microbios y se daña demasiado tejido, tejido que no se puede recuperar, hay una cicatrización. Acá se da la fibrosis, que es un depósito de colágeno, y la pérdida de la función. Porque, ¿qué pasa si intercambio mis, no sé, mis hepatocitos por colágeno? Ya no pueden ejercer su función. Entonces se va perdiendo la función del órgano, ¿no? Es por esto que las enfermedades crónicas son tan peligrosas porque a primera instancia no dañan mucho en los primeros momentos, por así decirlo, pero ya después de años donde un montón del tejido previamente sano ha sido reemplazado por simplemente colágeno, por fibra, y ya el órgano no puede ejercer su función, es cuando realmente te das cuenta del daño, ¿no? Cuando, por ejemplo, el 75% del hígado ahora es solo puro colágeno y fibra y ya no hay hepatocitos, ya no puede hacer nada básicamente el hígado. Entonces, por eso hay que tener cuidado con las inflamaciones crónicas. Luego, es lo que vemos acá, ¿no? La inflamación aguda, si es que no se resuelve, no cicatriza o no hay una resolución, progresa a una inflamación crónica, donde hay infección vírica, infección crónica, lesión persistente, enfermedad autoinmune, y se ve que angiogenia, infiltrado mononuclear, la fibrosis, la lesión tisular progresiva. Flavio, los polimorfonucleares se observan en una inflamación aguda o crónica. Aguda, creo. Sí, exacto, muy bien. Polimorfo nuclear como los neutrófilos se ven en la aguda, mientras que los mononucleares se ven en la inflamación crónica. Mononucleares como quién, como los macrófagos, los mastocitos y los linfocitos. Y ya, pues es lo que les digo, en la inflamación crónica vemos que uno se está dando el daño en todo momento mientras el cuerpo está intentando sanarlo. Entonces, se sana, se daña, se liberan más mediadores inflamatorios, destruye más tejido, pero el cuerpo intenta sanarlo. Entonces, es un desequilibrio total que no es bueno. Y acá tenemos los patrones morfológicos de la inflamación aguda. Atentos a esta parte porque les voy a preguntar. Vamos a tener cuatro patrones que va a ser la serosa, la fibrinosa, supurada y la hemorragia y o úlcera.
Comenzamos con la serosa, que va a ser que se caracteriza por la acumulación de exudados ricos en proteínas similares al suero en las cavidades corporales revestidas por el peritoneo, la pleura o el pericardio. Es típico que el líquido de la inflamación serosa sea estéril y no contenga grandes cantidades de leucocitos que tienden a ocasionar la inflamación purulenta. Procede del plasma por incremento de la permeabilidad vascular o secreciones celulares. La acumulación de líquido en una cavidad revestida por mesotelio se denomina derrame. Acuérdense de lo del derrame, porque también he visto que, no sé, me decían los doctores que era importante. Entonces, cuando hay acumulación de líquido en una cavidad, es un derrame. Ahora, eh, la inflamación serosa es básicamente que hay una acumulación de líquidos, no va a tener bacterias, no va a tener algún microbio, por lo cual se considera estéril. Luego vamos a tener la inflamación fibrinosa. Es el depósito de fibrina como consecuencia de la coagulación. Al aumentar más la permeabilidad vascular, las moléculas grandes como el fibrinógeno se acumulan en el exudado y en presencia de estímulo procoagulante se forma fibrina. Los exudados fibrinosos son característicos de la inflamación en el revestimiento de cavidades corporales como meninges, pericardio y pleura. Histológicamente, la fibrina aparece como una red eosinófila de filamentos o en ocasiones como un coágulo amorfo. Puede darse fibrinolisis o aparición de cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Aparece la fibrina en el lugar de la lesión y debido ya a los factores procoagulantes se forma fibrina, entonces se endurece toda esa parte y ya recordemos cómo se va a ver histológicamente, ¿no? Que red eosinófila de filamentos y en ocasiones como coágulo amorfo. Luego está la supurada. Va a haber una producción de pus en un exudado constituido por neutrófilos, residuos licuados de células necróticas y líquido de edema, bacterias y necrosis tipo, ya ahí nos vamos a acordar de la clase pasada. Si es un exudado constituido por neutrófilos, residuo licuado de células necróticas y líquido de edema, y Yari, ¿qué tipo de necrosis va a ser? Del pie diabético. ¿Perdón? Del pie diabético, si hay necrosis, necrosada, algo así, ¿no? O sea, ¿qué necrosis va a ser? Porque acuérdate que dice residuo licuado de células necróticas y líquido de edema. ¿Te acuerdas de los tipos de necrosis? No. Ya no hay problema. En este caso, o sea, les voy a enviar el PPT justo para que repasen eso. Eh, Dice que residuos licuados, eso es una necrosis licuefactiva, ¿no? Porque acuérdense que la necrosis licuefactiva aparecía en el sistema nervioso central cuando había una hipoxia en este sitio, pero también aparecía cuando había una liberación de estas enzimas en un tejido. A diferencia, por ejemplo, la necrosis coagulativa que aparecía en todos los órganos excepto en el sistema nervioso central. Y la característica de esta necrosis, la coagulativa, es que se daba por falta de riego sanguíneo. Luego teníamos la necrosis tipo gangrenosa, la necrosis gaseosa o gaseosa, la necrosis, esta la... ay, me he olvidado yo también. Ya, pero acuérdense de las necrosis, denle su repaso porque también les van a preguntar. Ahora, la inflamación supurada generalmente se da en la apendicitis aguda. Ahora, los abscesos van a ser acumulaciones localizadas de pus. La región central de un absceso va a ser una masa de leucocitos y células tisulares necróticas alrededor de un ribete de neutrófilos preservados y fuera de ellas se observa dilatación vascular y proliferación parenquimatosa y fibroblástica. Entonces, tenemos los leucocitos, las células tisulares, alrededor se va a observar los neutrófilos y fuera la dilatación vascular. Y por último tenemos la úlcera o la hemorrágica. Una úlcera va a ser un defecto local o excavación en la superficie de un órgano o tejido ocasionado por la esfacelación o el desprendimiento de un tejido necrótico.
Se va a dar, por ejemplo, en las mucosas de la boca, el estómago, el intestino o las vías geniturinarias, piel y tejido subcutáneo de las extremidades inferiores. Entonces, acá tenemos que va a haber una especie de tejido necrótico que va a pasar por la esfacelación y se va a desprender y va a formar una úlcera. Ahora, preguntita. Flavio, en la esquina superior izquierda, ¿qué tipo o qué patrón de inflamación se puede ver? Mencióname los patrones de inflamación y qué tipo sería este o qué tipo crees que es. Disculpe, ¿podría repetir? Se lo escuché cortado. Creo que es por mi Inter. Ya, en la esquina superior izquierda, ¿qué patrón de inflamación hay y cuáles son los patrones de inflamación? ¿Sabes la respuesta o...? ¿Una supurada? No, porque... Ya, pero te voy a decir el por qué. Primero, acá no vamos a observar un infiltrado. No tengo láser. Espera. Acá está. Ya. En esta parte sí se logra ver, ¿no? El láser. O mejor lápiz. Creo que mejor un lápiz. Creo que no se ve. Ya. Acá se ve, ¿no? Ahora el lápiz. ¿No se ve? Azúcar raro. Espero. Entonces. Ya. Ahora. O nada. Y ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Justo en esa parte se puede ver lo que vemos. Se puede ver lo que vemos, qué gracioso. Pero vamos a ver que carece de un infiltrado. Entonces, si carece de infiltrado, si es un tejido o un líquido estéril, ¿qué va a ser? Va a ser una serosa. No, porque acá está, es la acumulación de exudados ricos en proteínas similares al suero, pero que es estéril y no contiene leucocitos. Ahora, Flavia, en la esquina inferior izquierda, ¿qué tipo de patrón sería? Es la de abajito, ¿no? Ya. Sí, esta. Eh, Estas dos. me parece a mí que podría ser una úlcera. No, la que Sí. está señalando. O sea, las dos. Es la Ah, misma ya. imagen. Ah, ya. Sí, es una úlcera, creo. Sí, justamente acá se ve el tejido necrótico y acá el desprendimiento, ¿no? Lo que se ha dado, y ya, porque es justamente la característica, ¿no? Que es un defecto que se da por el desprendimiento del tejido necrótico. Ya. Y Ari, en la esquina superior derecha, ¿qué patrón es? Ah, el de la derecha, arriba. Sí, el que acabo de rayar, este. Em, ¿Se ve? Sí, no sé. Ah, fibrosa, depósito Sí, de fibrina, sí, ¿no? exactamente. Acá se llega a ver como que el depósito, porque recuerden lo que les mencioné, la característica del fibroso. Acá está. La fibrina va a aparecer como una red eosinófila de filamentos y en ocasiones como un coágulo amorfo. ¿Y se da en qué sitios? Ahí lo tenemos, ¿no? Que se va a dar en revestimientos como las meninges, el pericardio y la pleura. Y acá estamos viendo, ¿no? El revestimiento y también el corazón. Y por último, Antonella, ¿estás ahí? Ya. Entonces, Flavio, ¿qué tipo sería esta, la de la esquina inferior derecha? ¿Qué patrón?
Ahora es que es supurada. Sí, exacto, porque justo acá, o sea, primero en la macroscopía se llega a ver, ¿no? Como que esta masa viscosa que va a ser el pus, mientras que en el corte histológico se ve el infiltrado, eh, justo bueno, se ve en casi todo, ¿no? Como que toda esta zona podría verse el infiltrado. Ya, perfecto, chicos, lo han hecho recontra bien. Ahora hemos terminado con la inflamación aguda. Pero vamos a recordar también un poco de la inflamación aguda ya, todos. Para que lo tengan ahí. Ahí vi a Flavia renegando ya. Eh, ya, Flavia, ¿cuál es el propósito de la vasodilatación? Ah, ya, mencionaste que para vasodilatar, justo lo apunté, era para disminuir el flujo sanguíneo y que los leucocitos puedan quedarse en el lugar de acción. Exacto. Ya, ahora reclutamiento. Flavio, eh, ¿cuáles son las moléculas de adhesión débiles y cuáles son las fuertes? Las débiles son las lectinas y las fuertes son las integrinas. Exacto. Ya, y Yari. Mm, a ver, del complemento, ¿qué te puedo preguntar? ¿Cuáles son las tres vías del complemento? La clásica, la alternativa y la actina. No, ay, De las lectinas. Ajá, de las ah, lectinas. Mm, ajá. ya. Y ya, está bien, sí, sí se están acordando bien. La evolución, la serosa, la fluorina, ya. Ahora pasamos a la inflamación crónica. ¿Cuáles van a ser las características? Uno, la infiltración mononuclear, como respondió hace rato Flavio. Crónica, mononuclear, aguda, polimorfonuclear como neutrófilos. Luego, la inflamación crónica también va a estar caracterizada por la destrucción tisular y por angiogénesis, activación de fibroblastos y fibrosis. Ahora, ¿cuáles van a ser la causa de la inflamación crónica? Una infección persistente, enfermedades por hipersensibilidad y exposición prolongada a agentes tóxicos. Ahora, la infección persistente, ¿quién lo puede dar? Micobacterias, virus, hongos, parásitos. La enfermedad por hipersensibilidad, ¿cuál puede ser? Artritis reumatoide, la fija. Siempre, siempre es artritis reumatoide la que suele aparecer. Y exposición prolongada de agentes tóxicos como silice o en la aterosclerosis, ¿no? Que se dé esta inflamación porque se, o sea, tenemos a los macrófagos que están ahí produciendo sus mediadores inflamatorios. Ahora, dentro de las células de la inflamación crónica, vamos a tener, como les digo, a los macrófagos. Son esenciales los macrófagos, siempre están. Y van a tener dos orígenes, ¿no? La médula ósea, que va a producir su célula madre hematopoyética. Posteriormente, el monocito en la sangre y luego macrófago. El monocito es lo mismo que el macrófago, solo que el macrófago es cuando el monocito sale a la sangre y vamos a tener que se activan, ¿no? Vamos a tenerlos en la piel y en el intestino. Por el otro lado, vamos a tener que durante la embriogénesis se va a producir a partir del saco vitelino y el hígado fetal los macrófagos, pero acá va a ser para que se diferencien, porque cada órgano va a tener su tipo de macrófago, o sea, un macrófago específico, ¿no? Como el hígado tiene las células de Kupffer, la microglía que está en el cerebro y los macrófagos alveolares que están en el pulmón. Ya. Ahora, ¿cómo se activan estos macrófagos? Vamos a tener dos vías que va a ser la clásica y la alternativa. La clásica Y a ver, la clásica va a ser la que va a tener los efectos inflamatorios, mientras que la vía alternativa va a tener los efectos antiinflamatorios. Y para esto vamos a tener a las interleucinas, al interferón gamma y a los ligandos LTR de los macrófagos, ¿no? Ahora, el macrófago por la interleucina 13 y 4 va a ser o va a pasar a la vía alternativa, a la vía antiinflamatoria.
Este macrófago antiinflamatorio a partir de la interleucina 10 y el TGF beta va a tener, como les digo, sus efectos antiinflamatorios. Y mientras por el otro lado, por el interferón gamma, se va a activar que el macrófago por la vía clásica, la M1. ¿Qué va a producir este? Especies reactivas en oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosómicas que van a funcionar como microbicidas y para la fagocitosis. Pero también va a producir interleucinas. La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 12, la interleucina 6 y quimiosinas que van a promover la inflamación. Entonces, acuérdense, macrófagos, dos vías. Siempre es necesario que se acuerden de el interferón gamma para la vía clásica. De las interleucinas 13 y 4 no suelen preguntar mucho, es siempre más el interferón gamma que va a servir para la vía clásica y sobre todo la función de cada vía, ¿no? La vía clásica inflamatoria, vía alternativa antiinflamatoria, vía clásica M1, vía alternativa M2. Ahora también vamos a tener los linfocitos. Si bien el linfocito está caracterizado por ser una célula del sistema inmune adquirido, este también va a estar presente en la inflamación crónica por su misma esencia, ¿no? Por su misma naturaleza, porque al durar tanto ya va a haber una diferenciación. Entonces, el linfocito T y el linfocito B van a ser los encargados. El linfocito B, que después se convierte en el plasmocito, va a ser el que va a producir las inmunoglobulinas, mientras que el linfocito T va a producir bastantes sustancias que van a promover toda esta inflamación, ¿no? El linfocito T primero se va a activar TH1, TH17, donde, por ejemplo, a partir de la interleucina 17 y el factor de necrosis tumoral, va a reclutar leucocitos inflamatorios o otros mediadores inflamatorios. Ahora, por el interferón gamma, acuérdense, la vía M1 del macrófago o la vía inflamatoria. Luego, esos macrófagos van a activar macrófagos de vía clásica, esos otros macrófagos, otros mediadores inflamatorios y también el reclutamiento de leucocitos y la inflamación, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la quimiosina. Entonces estamos viendo que el linfocito también va a tener un rol esencial porque uno va a activar a más macrófagos y va a reclutar a otros leucocitos. Flavio, eh, ¿cuál es la diferencia entre la vía clásica y la alternativa de los macrófagos? Y si te acuerdas como, qué mediadores van a diferenciar el macrófago entre una vía y la otra. Ya, para la clásica es interferón gamma y para la alternativa es la interleucina 13 y la 4. Y la diferencia es que la alternativa crea a los M2 que son los reguladores. Ujú. ¿Y se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien. Ya, ya es que como lo veo todo quieto es por la Inter, seguro, ya. Y la clásica era para los M1 que eran los que producían en sí la inflamación, si no me equivoco. Sí, exacto. No se olviden de eso, chicos. Es importante, lo van a preguntar, se los van a preguntar un montón de veces. Eh, es lo que vemos, ¿no? Entonces, también no suelen preguntar mucho lo específico de las interleucinas ni nada de eso, pero sí esta diferenciación y sobre todo que un desequilibrio entre los inflamatorios y los antiinflamatorios va a llevar a un estrés crónico. Y por último, vamos a tener, ya estamos terminando, la inflamación granulomatosa. ¿Cómo se va a dar? ¿Cuál va a ser la causa? Uno, el daño, ¿no? Las bacterias como las micobacterias, los hongos como el histoplasma o algunas partículas extrañas como las suturas. ¿Qué es lo que ocurre en la inflamación granulomatosa? Va a haber una incapacidad del cuerpo para digerir el agente que está causando la lesión. Entonces también va a haber una falla de la inflamación aguda, la respuesta, y vamos a tener la persistencia del agente que está causando la lesión. Entonces vamos a tener una respuesta celular y un secuestro con macrófagos, porque se va a reclutar macrófagos, células epiteliales y células gigantes. Ahora, ¿cuáles van a ser estas enfermedades? La tuberculosis, el lepra, sífilis, la enfermedad por arañazo de gato, la sarcoidosis, la enfermedad de Crohn. Entonces, es básicamente lo que les he dicho, ¿no?
el cuerpo no va a poder deshacerse del agente. Entonces lo que va a decidir hacer es encapsularlo, formarle un gránulo, secuestrarlo, como lo vean, pero va a formar una especie de separación entre este agente y el resto de tejidos. Por eso es que la tuberculosis no nos solemos dar cuenta cuando nuestro sistema inmune está funcionando correctamente, porque esta barrera está evitando que el Mycobacterium ataque al resto de los tejidos, ¿no? Pero la enfermedad ya se presenta cuando nuestro sistema inmune baja y el Mycobacterium ya puede empezar a atacar todo. Ahora, lo esencial son los dos tipos de granuloma que hay. Están los por cuerpo extraño, no va a tener linfocitos ni leucocitos, y va a tener el cuerpo extraño al centro. Y el segundo, el granuloma inmunitario, ¿no? Que va a ser por los macrófagos que presentan el material de los linfocitos. Los linfocitos se activan, producen las citoquinas, se transforman los macrófagos en células epitelioides que van a ser más grandes y se van a activar otros linfocitos. Y bueno, eso es todo por hoy, chicos. Espera, espera. Y Yari, ¿cuáles son los dos tipos de granuloma que existen? Por cuerpo externo y por granuloma inmunitario. Ok, genial. Ya han aprendido bien la clase. Ya, chicos, eso es todo por el día de hoy. Les voy a pasar el post-test. Espere, ¿tienen alguna duda antes? ¿De alguna de las partes, algo que no se acuerden bien? Ok, entonces les envío el post-test por este chat y ya nos estaríamos viendo el próximo martes con el próximo tema. Chao, chicos.